Buenos días, estudiantes. En esta ocasión vamos a conversar acerca de lo que son los aspectos asociados al estudio de mercado. Para la clase Desarrollo de Negocios, haré una combinación sobre la lectura del texto, además del documento de ayuda adicional, el que ustedes pues ya tienen disponible en el campus virtual de la UNAM. Vamos a iniciar un poco a refrescar sobre esta base de los conceptos, pero me centraré específicamente sobre los aspectos de mercado. Y dentro de esos aspectos de mercado, uno de los puntos importantes es la definición del producto, ya que es alrededor de esta estructura del producto o el servicio, es que vamos a trabajar. Como hemos conversado, el aspecto de desarrollo de negocios es la creación ordenada y organizada de una idea de negocios. Pero previo a esto vamos a trabajar con la ejecución y la implementación de toda una estructura formal para llegar a esta condición. Bien, esto es como parte de los espacios virtuales de mi persona, la Master Ruth Caballero Amaya, y para la asignatura de Desarrollo de Negocios. Hablemos del análisis de mercado. Uno de los puntos importantes aquí es qué es el mercado. Cuando nosotros hablamos del mercado, no es otra cosa que es el lugar donde se instituye el intercambio de bienes y servicios. Es decir, productos, pueden ser ofertas de diferentes tipos. Es el área que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados. Estos intercambios, cuando hablamos que es alguien ofrece un producto porque alguien necesita ese producto o ese bien y que se establecen a un valor. Y eso es el mercado, es decir, todo el lugar donde ocurre ese intercambio. Quiere decir que existen diferentes oferentes o pueden haber algunos otros productos preexistentes a los que nosotros queramos entrar dentro de esto. Dentro de la base de los estudios de mercado son diferentes, son varios. Uno de los principales objetivos de realizar un estudio de mercado es ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado o la posibilidad de brindar un mejor servicio que el que se ofrece, es decir, dentro de esta base de productos, de servicios, de herramientas que ya se hacen dentro de la estructura del mercado, es poder ser nosotros parte de ese mercado o crear esa necesidad de producto. Otro de los objetivos es determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una entidad, de una unidad de producción, un espacio, una comunidad. Y conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los servicios a esos usuarios. Es decir, con las características particulares que tiene ese mercado, tienen una particularidad, una forma de ser y hacer las cosas con las que nosotros consideramos posible llegar. Y finalmente, y no pues sean los únicos objetivos, pero estos son algunos de los objetivos. Como último objetivo, tal vez el más importante, pero por desgracia intangible, dar una idea, una visión, una mirada a cuáles podrían ser los riesgos, los beneficios de un producto que puede ser aceptado, puede ser no aceptado en un mercado particular. Establecer una demanda insatisfecha, clara y grande no siempre indica que puede penetrarse con facilidad en ese mercado, ya que este puede estar en manos de un monopolio o de un oligopolio. De hecho, también uno de los puntos significativos del estudio de mercado es apoyar en los temas de localización de la industria. ¿Qué quiere decir? Que cuando son productos o servicios que se colocan por primera vez o planes de expansión empresarial, el estudio de mercado nos puede decir si la idea que nosotros tenemos de colocarlo en una cierta comunidad o una cierta es la adecuada. Y dentro de esto también entender si existirá alguna particularidad, algún riesgo o algún riesgo dentro del intercambio de esta. Así que dentro de los análisis de mercado es una parte importante del plan de negocios. ¿Por qué? Como habíamos conversado previamente en la clase, la identificación de oportunidades de negocio, la identificación del tamaño y composición del mercado, eso es lo que me permite a mí hacer un análisis de mercado. Identificar
¿Cuáles son las posibilidades que tiene el negocio de crecer? La identificación del tamaño, es decir, cuánto es la población que podemos alcanzar y cuánto serían las capacidades que nosotros podemos llegar a tener en el caso de querer expandirnos. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento del mercado? Quiere decir que aunque nosotros definamos una población objetivo del mercado de 50,000 personas con unas características particulares, ¿cuánto más podría el mercado crecer en el caso que nosotros decidiéramos crecer o en el caso de que existiera más de un oferente y nosotros queremos ser parte de esa oferta, de esos bienes y servicios? Pero si el oferente actual está acaparando casi completamente la totalidad del mercado según sus características, entonces, ¿qué posibilidad tendríamos nosotros de poder entrar a ese mercado? Allí entramos con la identificación del tamaño. Las perspectivas de crecimiento del mercado. En esas perspectivas de crecimiento del mercado, es decir, de todos los potenciales clientes. Y aquí entramos con cuántos nuevos clientes podrían entrar en ese mercado y cuál sería la demanda insatisfecha que pueden existir. O si el producto se encuentra en nichos, es decir, los nichos de mercado, como ustedes saben, son grupos específicos más reducidos, pero con características muy particulares. Y aquí entramos con el mercado objetivo. Este mercado objetivo son esas particularidades que tiene un segmento, que tiene un grupo de clientes. Y esas características del mercado objetivo no son otras cosas más que los gustos, preferencias, cosas como qué hace el mercado objetivo en los espacios de ocio, cuáles son las capacidades económicas que tiene, cuál es el género, si practica alguna religión o la religión puede ser una limitante para el crecimiento del mercado o por la adopción de ciertos bienes y productos. El diseño o adaptación del producto y o servicio para la exportación. En el caso que nosotros estemos en un proceso de expansión o que el producto tenga la potencialidad de venderse en un mercado local, pero con capacidades de poder ser exportable, también es importante tener esta consideración. Los patrones de consumo. En estos patrones de consumo es si el cliente actual del mercado ya genera ciertas particularidades, ha aumentado, ha disminuido, o incluso ha cambiado sus formas de comportamiento o qué tan fácil es de adoptar algunas variaciones a los productos y los servicios actuales. El pronóstico de la demanda y de las ventas. Como sabemos, la demanda es lo que los potenciales clientes piden y quieren de ciertos productos y servicios. Y la cantidad de las ventas. ¿Cuánto es la potencialidad de ventas que nosotros podemos alcanzar? Es sumamente importante tener total claridad sobre lo que es el estudio de mercado. Dentro de esta estructura del análisis de mercado, es dar sustento a la base de la forma en cómo se va a generar la mercadotecnia. Y la mercadotecnia está centrada en ese intercambio, en cómo hacer que se aumenten los productos, el consumo, que se adquieran siempre los productos, aunque hay alguna variación en los precios, o qué tan susceptibles pueden ser los clientes a los cambios en los productos, o qué tan fácil es que lleguen nuevos ofertantes y nos quiten parte del segmento. Así que el estudio de mercado es un proceso sistemático y objetivo que permite captar la información necesaria para diseñar las estrategias del negocio y evaluar un proyecto. Dentro de esta estructura de estrategias, dentro de estas capacidades, existen diferentes formas en las que nosotros tenemos que ver el mercado. Y aquí pues me voy a trasladar al libro de texto y ya hemos estado revisando, por ejemplo, dentro de los análisis de la estructura de mercado, ¿cuál es el beneficio? Así que el análisis de mercado se reconocen 4 variables fundamentales que conforman esta estructura. ¿Para qué nos ayuda? Uno, para hacer el análisis de la oferta. ¿Cuánto es lo que nosotros estaríamos ofertando y quiénes son algunos otros ofertantes? El análisis de la demanda. Dentro del análisis de la demanda es cuánto es la cantidad de bienes y servicios que los clientes necesitan o están dispuestos a comprar. Y el análisis de los precios, la capacidad que nosotros podemos tener de competir con precios o introducirnos en el mercado a ciertos precios o con ciertas características particulares. Y la comercialización. ¿Cómo vamos a hacer llegar los bienes y los servicios? ¿Cómo se van a establecer canales, rutas, accesos, respuesta a las necesidades de los clientes?
Así que todo esto nos lleva a entender lo que es el análisis del mercado. Dentro de la estructura del análisis de mercado nos referimos a la investigación de mercados. Ustedes llevaron ya una clase sobre la investigación de mercados, pero la investigación de mercados es el estudio que proporciona información que permite tomar decisiones basadas en los comportamientos de las personas. Este tipo de estudios nos da la decisión final y nos habla acerca de determinadas condiciones que no son un obstáculo para llevar a cabo un proyecto. Así que la investigación de mercados dentro del estudio de mercados nos permite establecer decisiones de una forma clara basadas en datos, en estadísticas y en información real. Uno de los puntos dentro de la investigación puede desarrollarse de diferentes formas. La recopilación de la información debe ser sistemática, el método de recolección debe ser objetivo y no tendencioso. Los datos recopilados siempre deben ser información útil. El objeto de la investigación siempre debe estar como el objetivo final, servir como base para la toma de decisiones. Así que la investigación de mercados como tal no es otra cosa que una búsqueda de información real, información que pueda ser verificable y no está basada en emociones ni en percepciones de los diferentes miembros de la organización o de los que están desarrollando el estudio. La investigación de mercados, uno de los puntos que tenemos que tener claridad es la objetividad de la información y que la información sea verídica, que la información sea real y que esté orientada a encontrar respuestas a esas preguntas referentes a la factibilidad o la viabilidad de poder desarrollar un nuevo producto o un nuevo servicio. Esta investigación de mercados tiene una aplicación muy amplia, como en las investigaciones de publicidad, de ventas, que también son parte de esta fase de la estructura del proyecto, donde nosotros identificamos los tamaños, los envases, los empaques, el segmento potencial de mercado, que ya hicimos una discusión en clase al respecto. Así que dentro de la estructura de los estudios de mercados también está los nuevos productos, nuevos servicios o la forma en cómo se van a desarrollar. Esta investigación de mercados tiene que llevarnos a nosotros a tomar decisiones reales. ¿Cuáles son las características de los clientes? ¿Cuáles son las características de los precios, la calidad? ¿Qué tan susceptible es el cliente? ¿El consumidor tiene alguna susceptibilidad a los cambios en el empaque o el consumidor de este producto es susceptible al impacto ambiental? Y eso puede afectar la forma en cómo nosotros lo hacemos llegar o los empaques que utilizamos para poder envasar los productos. ¿Qué problemas actuales tanto el intermediario como el consumidor con los proveedores de artículos similares y qué características le pedirán a un nuevo productor? ¿Qué quiere decir? Que cuando ya existe una base, una oferta amplia de ciertos productos y queremos entrar nosotros a ese mercado, tenemos que darnos cuenta de cuáles son los errores que han estado cometiendo algunos otros ofertantes, es decir, nuestros competidores. Y el estudio de mercado nos deja ver eso también. De allí que entramos a hablar de una especie de poda de mercado donde nosotros investigamos a nuestros competidores y esos competidores cometen errores y esos errores son el insumo que nos dan a nosotros el respaldo para poder ser parte de esa nueva estructura. Así que cuando nosotros hablamos sobre la identificación de las oportunidades de mercado, del crecimiento, de la investigación de mercado, del estudio de mercado, todo es parte de un todo que se llama verificación de la información y las oportunidades de crecimiento del negocio. De regreso a la presentación. Estamos aquí, bueno, dentro de la identificación del análisis de mercado. Entendemos que es la identificación de oportunidades de mercado. Tiene que existir una búsqueda proactiva. La empresa identifica una demanda, puede ser un distribuidor fuera del país, dentro del país, pueden existir fuentes, instituciones, información. La búsqueda reactiva, la empresa busca una oportunidad de exportación. Esto es cuando nosotros queremos identificar oportunidades de crecimiento fuera del país y fuera de la estructura actual en la que nos encontramos. Dentro de esa identificación de las oportunidades del negocio, tenemos que ver, como hablamos, puede ser un nuevo producto, ¿verdad? Que lo estamos introduciendo para venderlo a nivel nacional, pero también internacional. O puede ser un producto que ya existe y queremos ampliar el mercado.
o hacerlo crecer. Países que son nuestro mercado objetivo, si existen tratados comerciales, si existen facilidades, si existen barreras de entrada de parte de los nuevos clientes o de la región a la que nosotros queremos introducirnos, condiciones y socioculturales de dicho mercado, el idioma, formas favorables para realizar el comercio, si los clientes prefieren productos locales o son tan susceptibles a los productos nuevos. Por ejemplo, nosotros en Honduras tenemos un grave problema en ese sentido. Ahora ha mejorado la tasa de nacionalismo, de preferir productos nacionales. Es decir, la cultura de nacionalizar los productos no es al Partido Nacional nada que ver y los colores no tienen nada que ver en eso, son los colores de la universidad. Me asocio más hacia qué tanto prefieren, porque ese es el concepto, qué tanto prefieren los clientes o qué tan susceptibles son. Nosotros como país no somos tan adeptos a los productos nacionales. Es decir, ahorita hay un poquito más de sensibilidad por el desarrollo del tema del emprendimiento, algunas campañas que se han desarrollado por distintas instituciones, por ejemplo, el Bazar del Sábado, nosotros dentro de la misma universidad. Es decir, consume local, lo que se le llama consume local, que es consumir lo que está. Pero, por ejemplo, si a mí me dicen, bueno, mire, Ruth, aquí está esta cartera de cuero hecha a mano por manos hondureñas. Es una pieza muy linda y vale 1,200 lempiras. Es una cartera de cuero, yo la estoy viendo, la estoy sintiendo y fue hecha aquí en Santa Bárbara o fue hecha aquí en San Pedro Sula. Bueno, y me dicen, mire Ruth, aquí está otra cartera, es más o menos, pero es de marca, es de la marca que ustedes quieran, que es que vale 2,200 lempiras y se la podemos dar en 2 pagos. ¿Cuál prefiere? Esta es de marca, de la marca de alguien, y esta es una cartera de cuero hecha en Honduras. Regularmente, por imagen, por percepción, nosotros decimos, no, yo no me voy con esta, porque cuando yo la exhiba y cuando yo la muestre y cuando yo la presente, van a decir que, wow, Ruth usa carteras marca tal y tal. Entonces, allí nosotros tenemos una barrera de entrada. Si los productos, el nacionalizar los productos es cuando las personas prefieren los productos locales. Que eso pasa, por ejemplo, en países como México, pasa mucho en Costa Rica, pasa en algunos otros países como Colombia, que prefieren productos hechos dentro de su propio país y por la calidad. Entonces, les voy a contar. Conversaba yo con 2 personas más, dos caballeros, y entonces andábamos en unas cuestiones de trabajo y surgió una conversación informal. Entonces dice esta persona, bueno, dice, yo me fui con mi esposa, dice, a Estados Unidos y nos compramos varios, entonces yo escogí un paquete de calcetines marca tal y tal, y entonces yo los agarré, los pagamos y cuando regresamos a donde estábamos hospedados, empezamos a empacar. Mi esposa mira que los calcetines al final decían hechos en Honduras, aquí en una maquila en Choloma. Entonces ellos dijeron, ay no, pero mira, estos son hechos en Honduras y haber venido hasta acá para comprar calcetines hechos en Honduras y bla, 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 aunque fueran de la marca que fueran, ¿verdad? Porque tienen una marca también. Y entonces estas 2 personas tomaron la decisión de regresarse a la tienda a devolver el paquete de calcetines, porque era un paquete solo porque decía hechos en Honduras, y buscaron otros que decía que eran hechos en alguna parte de otra parte del mundo, en una isla u otra parte del mundo. Entonces le contesta este otro compañero con el que estábamos, ¿verdad? Y le dice, bueno, mira, fulano de tal, te puedo decir que esos calcetines que agarraste hechos en Honduras, maquilados en Choloma, estaban mejor elaborados que esos otros que compraste en ese otro lugar, por más un país diferente que fuera. Entonces, allí tenemos una barrera con ciertos productos. Entonces, ciertos productos tendrán mayores barreras que otros. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta.
Otro de los puntos importantes son los acuerdos comerciales regionales. A nivel de la región, nuestro país cuenta con el DR-CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, y con Estados Unidos, incluyendo República Dominicana. Ahorita, en este año, empiezan a quitarse algunas barreras que se habían puesto para el tratado. Por ejemplo, la importación de ciertos productos o como parte del tratado, la posibilidad que tenemos nosotros de movernos entre fronteras, entrar algunos productos. De hecho, existen algunas restricciones en los puertos en los que algunas empresas deciden traer los productos desde Guatemala y luego traerlos en camiones hasta acá, por muchas de las restricciones que existen. Entonces, existen muchos cambios, tenemos que ver en qué punto estos cambios pueden estarnos afectando a nosotros. Dentro de las fuentes de información como parte de los procesos de recolección están las fuentes primarias. Aquí otra de las condiciones, bueno, me regreso al libro. Dentro de los esquemas de la investigación de mercados, nosotros tenemos que tratarlo como un método científico. Es decir, establecer una definición del problema, qué es lo que voy a analizar de una manera formal, de una manera estructurada y de una manera ordenada. Primero, la definición del problema. Dentro de esa definición del problema, ¿qué es lo que nosotros queremos alcanzar? Aquí formulamos una hipótesis, las necesidades de información. Para efectos de la clase y del proyecto, no definimos una base de un problema como tal, como enfoque de estudio, sino que la identificación de la posibilidad de crecimiento, la posibilidad de que un producto pueda crecer o la posibilidad de que un producto pueda tener mejores oportunidades o la expansión o la introducción de un nuevo producto o un nuevo servicio. Y definimos dentro de esto las necesidades de información. Puede existir información de tipo primaria y de tipo secundaria. Dentro de la aceptación o rechazo del tipo de información, dependemos de la información primaria, es la que nosotros recolectamos directamente de las fuentes. Y la información secundaria son las estadísticas, datos, números, condiciones, evaluaciones. Estas últimas se dividen en dos fuentes, fuentes secundarias internas de la empresa, que son generadas por la misma empresa, datos que tiene, comportamientos del departamento de ventas, o ya se sabe, ya hemos probado vender en ciertos lugares, y fuentes secundarias externas a la empresa, cantidad de la población, como lo hicimos en el ejercicio de clase, donde nosotros buscábamos las fuentes, por ejemplo, dentro del INE, o dentro de las estadísticas municipales, o buscamos artículos, o buscamos estudios, análisis que se hayan hecho por parte de otras instituciones o de otras organizaciones. Y el tercer método de investigación científica dice que hay que decidir no solo las fuentes por cuál se obtendrá la información, sino también el método por el cual se utilizarán estas fuentes. Unas serán más apropiados que otros. Por ejemplo, si voy a hacer búsquedas a través de internet, si voy a tener el resguardo de los documentos, si dentro de esa estructura de las fuentes yo voy a tener tanta disponibilidad, o si las fuentes son fáciles de verificar, si las páginas en las que yo estoy buscando información realmente son fuentes verificables o son estructuras correctas. Dentro de esta base de las fuentes de información, algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta son los aspectos de segmentación. Dentro de la definición, bueno, voy a finalizar con esta parte del libro y luego regreso a la presentación. El diseño de la recopilación de la información, ya que es una investigación y tiene que ser de carácter formal, si bien la hacemos de una forma controlada a nivel de la institución, pero sí tiene que ser correctamente definida para que la toma de decisiones sea la adecuada, para poder hacer una inversión significativa en varios productos o servicios. Aquí nosotros hacemos una prueba de recopilación, inicialmente se hace de esa manera. Se diseña un instrumento, puede ser una encuesta, puede ser una entrevista. Dentro de los diseños de instrumentos de recolección de información pueden ser, por ejemplo, entrevistas a expertos, entrevistas por ejemplo, a la persona de ventas, la gerente de ventas, es información interna para poder tomar esa decisión. Y la combinamos con fuente primaria y fuente secundaria. Y dentro de
De algunas otras pueden ser encuestas de sondeo, también pueden ser, si solamente es para complementar algo que nosotros ya habíamos identificado internamente y lo combinamos con entrevistas a profundidad con expertos. Luego podemos hacer una base de encuestas, pero si vamos a hacer esa encuesta, puede ser de 10, 12, 15, 20 preguntas, todo dependerá del tipo de información que nosotros queramos llegar. Y ahora, pues con la pandemia tenemos que tener pues mayor cuidado porque podemos hacerlo información a través de redes sociales, podemos hacerlo por Facebook, pues colocar allí una encuesta de parte de nuestra página, podemos usar algunas otras páginas que se dedican a esto, que puede ser el Google, que puede ser SurveyMonkey o puede ser algunas otras plataformas que nosotros podamos utilizar, pero que también sean fuentes verificables, que nosotros sepamos que la información es real. Porque si lo hacemos solamente como una especie de laboratorio, pero sin tener un control claro sobre esto, pues al final no estamos alcanzando el verdadero propósito que tenemos. Dentro de esta información, bueno, también como ustedes saben, dentro de la investigación de mercados existen métodos de recolección, ¿verdad? O podemos hablar sobre formas, si podemos hacerlo aleatorio, aleatorio simple u otro tipo de información cuando es guiada. Es decir, busco a todas las personas que estudian la clase de desarrollo de negocios en la UNAM. Entonces sería buscar todas las secciones a nivel nacional y a ese grupo le vamos a hacer. Entonces, ya no es que lo estoy haciendo a todas las personas que aparezcan en un rango, no, sino que lo estamos haciendo de una forma específica. Y bueno, luego hacemos la base del análisis de datos y aquí podemos utilizar pues diferentes métodos, el SPSS, o podemos usar una tabulación de una encuesta simple a través de Excel, pero lo significativo aquí es el resultado y la información, que sea una información objetiva, que sea transparente, que sea adecuada para lo que nosotros necesitamos. Y aquí me regreso entonces a la presentación. Estuvimos hablando acerca de la base de la investigación y aquí pues nosotros nos quedamos hablando acerca del perfil del cliente, es decir, quiénes son las personas. Como nosotros hicimos el ejercicio, uno de los puntos significativos es identificar el segmento de mercado. Aunque nos instrumentos, experiencias y hagamos todos los cálculos y hagamos todo lo demás, pero si nosotros no hacemos una identificación correcta del segmento de mercado, será sumamente difícil. Entonces, por ejemplo, ahí entran esos algoritmos que nosotros vemos en las redes sociales, ¿verdad? Yo bloqueo ciertos anuncios en internet y tal vez estoy viendo una noticia, me aparece un comercial y yo le doy cerrar y me pregunta por qué. ¿Por qué lo voy a cerrar? Yo le digo que para mí el anuncio es irrelevante, que me tapa el contenido o simplemente que no me interesa. Tal vez algunos anuncios están establecidos según el rango de mi comportamiento, de mi edad y el rango de la búsqueda de información que yo hago. Entonces, por ejemplo, en mi proceso de formación y por mi área profesional y de trabajo, a mí me aparecen en las redes sociales, al menos tanto en YouTube como en Facebook, al menos de 10 a 12, 15 anuncios asociados a cursos, talleres, de universidades, de escuelas técnicas nacionales e internacionales. ¿Por qué lo sé? Porque un día las leí, las revisé y las conté. Y siempre me aparece el anuncio tal, revisa no sé cuánto, porque ese es un algoritmo donde se establece la segmentación de mercado. En esta casa es por el comportamiento, pero por el comportamiento de la huella digital que nosotros hacemos dentro, y así se llama, es una huella que nosotros vamos dejando, una huella digital en el comportamiento y en la búsqueda de información. Esa huella digital es la que nosotros utilizamos para poder marcar los espacios que nosotros hacemos dentro de nuestra búsqueda de Internet. Por eso es que ustedes tienen cierta búsqueda, ciertos comportamientos, ciertas cosas. Y aquí, pues nosotros entramos y decimos, bueno, a mí me interesa procesos de formación, educación, que siempre me están llegando. O me enviaron, una vez llené una encuesta de una institución que se llama el Estado de la región, que es de parte de Costa Rica, donde ellos hacen un estudio socioeconómico de los comportamientos en Costa Rica y luego lo expanden pues al resto de Centroamérica y entonces yo llené una encuesta
Y después de que llené esa encuesta, me sigue llegando información a mi correo, a mi red social, y luego me llegó de otro lugar, siempre de Costa Rica. ¿Por qué? Porque esa fue mi huella digital. Entonces, igual ocurre cuando nosotros identificamos el perfil del cliente. ¿Cuáles son las características de esas personas? Y como nosotros lo vimos en clase para un producto que era productos de tipo Lenca y hablamos que eran carteras, que eran broches, que eran aritos, que eran muchas cosas. ¿Cuáles son esas características demográficas de la población? Una, que le guste ese producto, pero ¿cómo lo vamos a saber? Hasta que nosotros no le preguntemos. Pero características como la edad, el rango, el nivel socioeconómico, la escolaridad, la capacidad, el ingreso, los gustos, si son hombres, si son mujeres, si son edades, de qué edades. Y aquí expandimos un poquito más en el ejercicio de clases, si ustedes recuerdan, si son hombres, si son mujeres, mercado primario, secundario. Cuando hablamos del mercado primario, estamos hablando del grupo poblacional principal sobre el cual nosotros vamos a trabajar nuestro producto. Y el mercado secundario va a ser es decir, otros potenciales clientes que podrían adquirir el producto, pero no podemos determinar si vamos a llegar o no vamos a llegar a él. A efectos de la investigación de mercados, segmentamos, es decir, clasificamos según los gustos y los comportamientos de las personas. Dentro de estas características demográficas, económicas, dentro de la estructura de la población, es entender y mover a las personas en función de lo que nosotros consideramos, pero aquí tenemos que hacerlo no de una forma emocional, sino que de una forma racional. Que si nuestra población total solo son 45,000 personas, es mejor tener la certeza de 45,000 personas a 250,000 que probablemente jamás va a poder llegar a ellas. Y dentro de la identificación de este segmento de mercado también es importante porque nos permite conocer la dinámica de los flujos de mercancía de donde los clientes se encuentran. Por ejemplo, si mi flujo de clientes potenciales se encuentran en un centro comercial, es más probable que yo los pueda encontrar allí según la segmentación que yo haya hecho para poder levantar una nueva encuesta, es decir, dónde se encuentran o cuáles son las características de esos clientes. ¿Cómo es el transporte, las distribuciones, cómo llego a ellos? ¿Los clientes aceptan la forma de distribución que yo les estoy proponiendo o no la aceptan? ¿Qué clase de barreras pueden tener? Así que eso es significativo. Y existen algunos productos, algunos servicios que sí pueden hacerse con una distribución de cierta forma, pero no en todos. Por ejemplo, yo lo quiero enviar a través de un delivery, de una empresa de paquetería o de mensajería. Dentro de esa empresa de paquetería o de mensajería, ¿qué garantía me da de que el producto o el servicio va a llegar en las condiciones? Por ejemplo, yo como cliente, yo no compro ropa a través de estos servicios, ni zapatos, porque me queda el riesgo y si no me quedan, porque ya me pasó. Y si no me quedan, y si resulta que son 9 y resulta que los 9 me quedaron pequeños y ¿por qué si yo calzo 8 y no me quedan? O porque una persona dice, no, porque yo uso tal talla, pero resulta que me mandaron esa talla y me queda grande. Entonces, existe ese riesgo. Es decir, si el grupo de clientes aceptan ese método de distribución o si el grupo de clientes prefiere acercarse y poder trabajar directamente un método de distribución que yo le estoy entregando directamente. O existen empresas, por ejemplo, de restaurantes, de hecho en España se estaban trabajando mucho, incluso acá también, que se aceptó ya que existen lugares donde usted solo es para llevar. Él lo pide, se lo preparan, usted pasa o lo manda a traer y se lo lleva. Usted ni siquiera necesita moverse. Entonces los espacios, ha existido la posibilidad de que se reduzcan los espacios físicos dentro del lugar. Quiere decir que también nosotros tenemos que considerar si esto va a afectar o no a mi base de productos o servicios. Pero las características del producto. Tenemos que tener claridad, saber investigar sobre los gustos y preferencias por los productos o por los servicios. No solamente la forma en cómo lo llevo, sino la forma en cómo lo dispongo, el tamaño, el empaque, el etiquetado, la calidad del producto, que esa no es negociable, pero que si el tamaño es el adecuado en comparación a otros productos de la competencia del competidor que domina el mercado,
el empaque que si es el correcto para este producto, que si la forma de entrega, si la forma en cómo se está disponiendo es el adecuado. La calidad, que no es negociable. Los precios y los precios que nosotros estamos comparando. Cuando hablamos de la calidad, es la satisfacción íntegra del cliente. Entonces, si ese es un servicio, por ejemplo, si es un servicio de laboratorio para pruebas de todo lo que tenemos que hacernos pruebas ahorita en esta nueva normalidad, me fui a hacer una prueba de COVID, es como de lo más normal y la pregunta, ¿y cómo te salió? ¿Y qué tenías? Y es normal, totalmente normal. Y así que esa base de la calidad es la garantía. Entonces, yo conozco el caso, por ejemplo, de una institución donde precisamente por las nuevas restricciones de la pandemia le pidieron a un laboratorio que fuera regularmente a hacer las pruebas a los empleados, ¿verdad? Entonces, hacían 7 pruebas, porque es una institución relativamente pequeña donde trabajan 15 personas, pero tomaron la decisión de no estar todos. Entonces, habían días que habían 10, 12, 11, 7, 8 personas, así. Así que este laboratorio llegaba un día X, ese día llegaban los demás empleados, entonces decían, bueno, solo llegaban a tomarse la muestra. Pero cuando hacían las pruebas a los 15, la mitad salían positivos, o de 15, 10 salían positivos. Y empezó todo eso, pero ¿cómo es posible, verdad? O 5 salían positivos y el resto estaban bien y habían estado trabajando. Bueno, y era aquella cuestión. Y entró esa duda, ¿verdad? Y decía una de ellas, pero es que no puede ser que de las últimas 3 pruebas que me hacen, yo salgo positiva, decía esta persona. Y luego empezó a surgir lo mismo como tú. Entonces eran los famosos falsos positivos, pero era demasiado recurrente. Así que tomaron la determinación precisamente porque, bueno, pero yo no tengo síntomas o algo está pasando. Y seguían haciendo las pruebas, entonces tomaron la decisión de irse a otro laboratorio, estoy hablando de un laboratorio privado. Y en el otro laboratorio, de todos los que supuestamente estaban positivos, ninguno. Y uno que había salido negativo, ese fue el que salió positivo. Y volvieron a hacer una repetición, el otro laboratorio, cuando hicieron el reclamo, y coincidieron los resultados. Y ahí estamos hablando de la calidad. La calidad nosotros pensamos que si es resistente, que si el color, que si es ropa no se rompe. No, ahí estamos hablando de la calidad. Es decir, ese laboratorio perdió esa credibilidad y por respeto pues no voy a mencionar cuáles son, pero imagínense, pues salió con eso. Así que el precio es justo, es decir, el precio las personas están dispuestas a aceptarlo y consideran que el precio es el adecuado. Los lugares de venta, que ya hablamos sobre la parte del delivery o si los clientes tienen la posibilidad de poderlo ver. De hecho, los nuevos puntos de ventas de Amazon ya no tienen aquellos estantes llenos de todas las tallas de las prendas, sino que están en una pantalla, usted llega, selecciona la prenda, es esta, usted la está mirando allí, toca la tela, no es de su talla, pide la talla que a usted le interesa y le dicen si hay o no hay en inventario porque es un sistema. Luego usted la pide, se la llevan al vestidor y usted ahí se la prueba. Así que todo va cambiando. Usted puede hacer la solicitud, voy a llegar a la tienda tal día, ténganme las prendas o en este caso con Amazon que ellos ya tienen todo eso ahí en las nuevas tiendas. Por supuesto están en ciertas ciudades, en ciertos países, que no es aquí, pero esos son lugares de venta. Pero también la forma en cómo yo dispongo los productos y los servicios. Entonces, yo tengo una empresa pequeña y dice, bueno, necesito un punto donde las personas puedan identificarme o las personas puedan encontrarme aun cuando el resto de la semana yo hago delivery o lo entrego a domicilio. Pero bueno, tengo un punto en el bazar del sábado, tengo un punto en la feria de tal, tengo un punto en la feria de la Empirita. ¿Puede ser malo? No, al contrario, porque tiene un punto. El asunto es tener un lugar, un punto donde la gente lo puede encontrar, pues se llama punto de venta. El lugar donde estoy, un punto, un lugar donde existo. Es eso que pueden funcionar para algunas empresas, pero por las características nuestras como población, nosotros siempre necesitamos como ver las cosas. Todavía, o sea, dimos un salto, la pandemia nos hizo un salto como de 5 años en estas cuestiones de aceptar los productos así, de vender
Imagínense, yo hago una transferencia completa por un producto que no he recibido. Tipos de promoción y publicidad requeridas según las características del segmento y según las condiciones en las que este segmento se encuentra. Las características del producto, si son servicios, observe la frecuencia con las que son requeridos, las actividades que incluyen los servicios, servicios competitivos, precios, atención por servicio. Dentro de la frecuencia, uno de los errores que se cometen cuando se hacen investigaciones que todos ponen, cada cuánto compra producto, es una vez al mes. No, hombre, una vez al mes, eso significa que compra cada 2 meses. Cuando ustedes le preguntan a un cliente en investigación de mercados, yo consumo el producto cada 2 meses. No es cierto, lo consume 2 veces al año. Pero si el cliente habla de una frecuencia de compra semanal, bueno, por ejemplo, a mí me encantan los paninis, pero yo en este año solo me he comido 2. Para de contar. Y me gustan. Me encantan las crepas, pero en todo este año no me he comido ninguna. Entonces, usted me consume crepas, yo le voy a decir cada mes, pero es mentira. Ya estamos a mitad de febrero y no me he comido ninguna. Y no significa que en marzo me voy a comer las 3 de que me tuve que haber comido una vez al mes. Así que eso es lo que nosotros tenemos que ver. Cuando nosotros hagamos esa pregunta sobre los servicios, la frecuencia con la que se consumen los productos, tenemos que tener cuidado con eso. Actividades que incluyen los servicios. ¿Qué cosas me van a dar? ¿Qué beneficios voy a obtener? Los servicios que yo estoy dando en función de los que dan la competencia, ¿qué beneficios tengo? Si los precios son los justos, si los clientes están están contentos con la respuesta y la atención por servicio. El asunto con los productos, cuando hablamos en el caso de los servicios, porque los servicios no se tocan, pero los productos sí. Entonces la competencia existe a nivel de necesito yo que las personas tengan una percepción de valor más alta cuando son cosas que no se miran. Como por ejemplo los delivery. Algo que yo critico mucho dentro de los delivery es que algunos de ellos, las cajas esas donde guardan los alimentos o los productos que entregan, no siempre están limpias. No siempre están limpias. Entonces, allí yo tengo que ver si el proveedor de servicios de entrega lo hace de manera correcta. El trato que se da cuando es un servicio, el trato que se da o la manera en cómo responden cuando yo hago la solicitud. Por ejemplo, el servicio de internet. Yo no lo veo, pero yo puedo darme cuenta si me quedé sin señal, si se cayó, si rindió, si no rindió. Simultáneamente confronte los análisis anteriores con productos competitivos o similares y productos complementarios. Algunos otros que puedan ser incluidos en o como parte de. Dentro de la base de toda esta estructura de análisis de los productos y de los servicios, todo radica en la parte del marketing relacional. Y el marketing relacional no es otra cosa que el mercadeo que se trabaja a través del intercambio de las relaciones. Así que un significativo es que nosotros podamos llegar al segmento o al grupo de clientes con las características adecuadas. ¿Y cuál es la totalidad de ese mercado que nosotros podemos atender y de todo ese segmento de cliente, a cuánto podemos llegar? Si bien cuando hablamos de la parte del segmento de mercado, hablamos de la heterogeneidad en la demanda en cuanto a gustos y preferencias. ¿Qué quiere decir? Algo heterogéneo es algo que es igual o similar. Todas las personas que toman café. Todas las personas que toman café con leche deslactosada. Todas las personas que toman café con leche deslactosada y azúcar de dieta. Todas las personas que toman café con leche deslactosada y azúcar normal. Así que tenemos que entender, cuando hablamos de lo heterogéneo es que es similar, que es igual, que son similares, que son casi iguales, pero no completamente. Así que dentro de la heterogeneidad de la demanda, existe una porción de clientes que comparten rasgos comunes, como edad, aspectos culturales, que los convierten en clientes idóneos para ciertos productos y para ciertos servicios.
Y dentro de esta estructura, por ejemplo, si usted mira a un cliente que ya tiene una base de frecuencia de consumo o que tiene gustos por los lugares abiertos, por ejemplo, nosotros, porque vivimos en la zona norte, en Honduras hace mucho calor. Nuestra temperatura normal es de 35 a 42 normal. Cuando está fresco, nosotros nos estamos congelando con 22 grados. Porque estamos acostumbrados a eso. Entonces, para nosotros tener lugares abiertos es muy raro. Sin embargo, siempre requerimos el aire acondicionado por la particularidad de nuestra estructura. Sin embargo, la pandemia cambió esa base de comportamientos y nos pide que nosotros estemos en lugares abiertos, que haya circulación de aire. Entonces se han abierto otros espacios, pero también esos mismos lugares, así como tienen espacios abiertos al aire libre, para ciertas personas también tienen espacios cerrados con aire acondicionado. Por la particularidad de los gustos, por ser una estructura heterogénea. Es decir, nos gusta ese producto, pero requerimos en ciertas épocas aire acondicionado o al menos que nos pongan un ventilador porque hace mucho calor. Pero la pandemia nos llevó a cambiar esa base del comportamiento, precisamente por la recomendación que existía de todo esto. Bien, dentro de la estratificación de mercado se relaciona de manera directa con el tipo de producto demandado según sea el poder adquisitivo de los clientes y la imagen que se crea socialmente del consumo de esos productos. Sigo con los restaurantes. Entonces, por ejemplo, me gusta el café, me gustan las cafeterías. Las cafeterías con espacios cerrados de aire acondicionado, pero estoy en una pandemia, no, pues me voy al lugar que tenga un espacio abierto, pero que sea bonito, que esté limpio, que tenga cierto gusto, que esté ubicada en X zona con ciertas características y que me atiendan de cierta manera. ¿Y dónde fuiste, Ruth? Fui al lugar tal y tal, que queda ubicado, en esa, bonito, una zona bonita, tal. Entonces empiezan esas características. Que también hablamos de esa estratificación. Entonces nosotros aquí siempre hablamos de la línea para arriba y de la línea para abajo, pero ya no se usa tanto. Porque eso fue en una época donde las personas que vivían de la línea para arriba eran personas de una escala social de clase 1, clase A, clase B. Y de clase media alta a clase alta. Y luego de la línea para abajo era de clase baja o clase pobre. Pero ahora la estratificación del mercado se movió. Entonces pregunta, ¿y dónde vive? Vivo en tal zona residencial. Así que existe esa base de la estratificación y tenemos que entenderla para la base de los productos y los servicios. Y la forma en cómo nosotros los mostramos, es decir, si es un lugar, por eso es que se identifica colocarlos en ciertos centros comerciales. Sin embargo, ha existido ese cambio en la cultura y ya se aceptan las ferias como lugares, como puntos de venta, se aceptan las ferias de emprendimiento que les comento, por ejemplo, aquí las hacen en diferentes lugares, en una tienda hacen varias ferias, el bazar del sábado, las cámaras de comercio hacen ferias en los diferentes municipios, en Santa Rosa, en Choloma, en Puerto Cortés, en Tegucigalpa. En todas las cámaras de comercio generan la promoción de la feria. Entonces eso permite que las personas se acerquen. Pero existen ciertos productos y ciertos servicios que tienen esa particularidad que tienen que colocarse en ciertos lugares. Entonces dice un emprendedor, bueno, mi producto ha crecido, me voy a colocar en una pequeña mesita en un centro comercial, el centro comercial lo acepta porque nosotros como consumidores o visitantes del centro comercial lo aceptamos y lo vemos bien. Entonces el emprendedor hace el esfuerzo de colocarse en ese punto de venta porque su segmento de mercado llega a ese centro comercial y es la manera en la que recurrentemente él se puede encontrar ahí. Entonces, vemos en centros comerciales que ya existen emprendedores que se han colocado, es decir, negocios pequeños, microempresarios, y que hacen el esfuerzo de mantenerse en ese lugar. Así que la estratificación me ayuda también y sumamente importante el segmento de mercado. La diferenciación del producto. La combinación del segmento de mercado con el estrato de mercado da lugar a la diferenciación del producto. Y aquí sigo con esos emprendedores en los centros comerciales. Así que la diferenciación del producto se entiende como los cambios realizados en las presentaciones física e imagen del producto a través de la publicidad,
de modo que se muestre el producto distinto de sus competidores y orientado a cierto tipo de demandante. Entonces, dentro del estrato de mercado hay clientes, por ejemplo, ¿cuántas personas gustan de la jalea de guayaba, de la jalea de mango? Entonces, un emprendedor que está en el bazar del sábado, que lo prepara, lo colocó ahí, crece, identifica un punto de la venta y dentro de este punto de la venta se coloca en un centro comercial junto con otro porque le dan una pequeña mesita, un pequeño espacio bonito donde dispone sus productos o sus servicios. Y en base a eso, en base a esa diferenciación, por el estrato de mercado, considerando su propio segmento de todas las personas que gusten, se coloca allí. Y los clientes, se los digo porque yo lo he hecho, identificamos, esta es la jalea que yo compré allá, pero ahora está acá. Es decir, ya no tengo que esperar a que sea sábado y si ando por aquí haciendo un mandado, lo compro porque soy parte de ese segmento. Y eso hace la diferenciación del producto. Es decir, ya no es solamente en el centro comercial que voy a comprar ciertas cosas, sino que encuentro eso porque yo soy el segmento y se encuentra en un lugar particular que llena mis expectativas. Y entonces el producto ya pasa a tener una base de diferenciación. ¿Y por qué? Porque es un producto más natural, porque los que venden en los supermercados traen demasiados preservantes, muchos químicos, y este producto permite tener otra base de características. Aquí entramos entonces a lo que yo les comenté hace un rato sobre el análisis FODA. Adicionalmente, se deben analizar los factores internos y externos que pueden afectar las ventas futuras. Esto es cuando nosotros ya tenemos una empresa montada y ya hemos tenido una base de productos, de servicios que queremos ampliar, que queremos encontrar nuevos potenciales clientes. Y con base en estos nuevos potenciales clientes, entonces nosotros podemos hacer un FODA interno. Y en ese FODA interno, pues identificamos nuestros clientes qué tan fieles son, cuál es la recurrencia de las ventas, cuáles son las posibilidades que nosotros podemos llegar. Nosotros tenemos la capacidad como empresa de poder sostener durante cuánto tiempo para poder ampliar nuestras operaciones. Y las debilidades es cuáles son los problemas que hemos estado teniendo internamente, las limitaciones en la venta, las limitaciones en la distribución. Y dentro de esto, pues, ¿cuál es el interés? Por ejemplo, dentro de la base de las oportunidades, ¿qué potencialidades tenemos de ser aceptados en la zona? ¿Qué potencialidades tenemos de que los competidores de la zona como amenaza, ¿verdad?, puedan llegar o que las personas dentro de la zona no puedan aceptar nuestros productos y nuestros servicios? Dentro de esto, entonces, dentro de la base de las amenazas, hablamos del competidor. Y es fundamental mantener informados sobre lo que sucede en los mercados, pero sobre todo debe vigilar de cerca a la competencia. Si yo llego, ¿qué capacidad tendría este competidor de poder responder a mi llegada al lugar? O ¿qué capacidad tienen los competidores de poder acallar la voz de mi nuevo producto, mi nuevo servicio? ¿En qué se diferencia mi producto de los productos que ya están existiendo? Si yo voy a hacer una estructura de promociones, ¿qué capacidad tendría la competencia de responder a través de descuentos que no me permitan a mí responder al cliente cuando él ya tiene los clientes? Los cambios en los canales de distribución entre cualquier otra acción que pueda establecer la competencia. Aquí vamos a ver una lista de algunas preguntas que nosotros tenemos que hacernos cuando hacemos este checklist del análisis de mercado. Por ejemplo, si el producto ya existe, me interesa exportar de manera ocasional, reactiva, es decir, si alguien me dice o si durante el tiempo en el que estoy, ¿qué posibilidades hay de que yo pueda enviar los productos a otras partes? O me interesa exportar como negocio permanente a mi empresa. ¿Cuál y dónde están los mercados de mi interés? ¿Quiénes son? ¿En qué zona se encuentran? ¿Qué tan cerca de mi ubicación geográfica actual? Por ejemplo, yo vivo en Choloma y me quiero vender mis productos a turistas. ¿Cuántas personas turistas llegan a Choloma? No, entonces me tengo que ir a donde se ven los lugares considerados turísticos. Me voy a Puerto Cortés, me voy a La Ceiba, me voy a Tela, me voy a la zona del lago. Entonces yo digo, pero si yo vivo en Choloma, ¿cómo me voy a mudar? Yo digo, ¿cómo puedo hacer yo para llevar esos productos? Entonces, si vivo en una zona donde no se considera la base del segmento, tengo que moverme a donde está el segmento. ¿Físicamente yo o solo el producto? Así que esa es una pregunta que tenemos que respondernos. ¿Cómo se realiza una investigación de mercado?
Y aquí pues la investigación de lo que ya estuvimos conversando hace un momento. ¿Cuáles son los nichos de mercado a los que orientaré mis exportaciones si es que los quiero hacer así? ¿Cómo es o no son los nichos de mercado seleccionados? ¿Qué características tienen? Bueno, eso es lo que hemos estado conversando. ¿Cuál es mi mercado meta? Pues esta checklist es algo mental o que ustedes pueden responder. Así, ya tengo esto, ya tengo esto otro. ¿Cómo es el producto que demanda el mercado? Es decir, ¿qué es lo que realmente la gente quiere y necesita de lo que yo estoy ofertando? O la gente ni siquiera tiene la menor idea de que necesita eso. ¿Lo fabrico o puedo fabricarlo? Es decir, si ya lo tengo o si lo voy a fabricar o si se lo voy a pedir a alguien que lo fabrique y luego yo lo voy a etiquetar y lo voy a revender, ¿cómo se puede hacer? Entonces yo quiero vender casabe, pero a mí no me gusta el casabe. O yo quiero poner un restaurante, pero a mí no me gusta cocinar. Pero si yo puedo vender casabe, aunque a mí no me guste, es que yo no lo estoy comprando para mí. Ok, pero ¿puedo producirlo? No. ¿A quién lo produce? Ah, bueno, las comunidades garífunas. ¿Cómo debería empacarse el casabe? ¿Qué clase de etiqueta le debería colocar? Entonces, todo eso tiene que hacerse. ¿Hacia dónde lo puedo dejar? ¿Al mercado local, al mercado internacional? ¿Qué puedo hacer? ¿Es un producto de consumo final o es un bien intermedio? Cuando es un producto de consumo final, influye mucho la disposición de los empaques y la parte de la distribución. Si es un bien intermedio, es decir, si es un insumo para que se produzcan otros productos, también es algo que tengo que considerar. Por ejemplo, si es pan para hamburguesas, si es pan para sándwiches, es decir, va a servir para otra base de productos. ¿Cuál es el perfil del consumidor? Por ejemplo, si el consumidor es una cafetería y yo lo que me dedico a vender es repostería y quiero vender 50 unidades, pues no las voy a vender. Me puedo buscar un gran consumidor que adquiera mis productos y yo las pueda trasladar. ¿Cuáles son las características más importantes de los principales demandantes? Edad, sexo, escolaridad, ubicación geográfica, ingresos. Y aquí entramos al segmento sumamente importante. Siguiente pregunta. ¿Cómo afecta el precio al mercado? Es decir, cuando hablamos de la demanda elástica e inelástica, si ustedes recuerdan en su clase de microeconomía, de introducción a la economía, de micro y macroeconomía, cuando hablamos de los conceptos de la demanda, es la facilidad que tienen ciertos productos de ser adquiridos y que son susceptibles al precio o no son susceptibles al precio. Entonces, la demanda es elástica, se rompe, es decir, si se estira, es elástica porque se estira. Y es inelástica porque no se estira, es decir, no pasa nada, es decir, se puede extender, se puede reducir y hay productos que son perfectamente inelásticos, como por ejemplo las bebidas carbonatadas. Acaban de subir de precio como 3 lempiras y se siguen vendiendo. Y hay productos que suben de precio y se dejan de vender. ¿Cuál es el número de clientes actuales nacionales e internacionales? Eso lo vimos antes con la base del segmento. ¿Quiénes son los clientes que representan el 80% de las ventas? Es decir, el 80-20 es una característica de análisis tanto financiero como de diferentes puntos, donde dice, del 100% de la población, el 80% de los clientes realmente es lo que consumen en mis productos. Así que, ¿quiénes son? Y esos son los que yo tengo que mantener, tener ese cuidado. ¿Quiénes son la competencia? ¿Dónde están? Que ya conversamos. ¿Qué capacidades tienen? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de mi empresa respecto a la competencia? ¿Y existe alguna relación gubernamental, nacional o internacional que pueda afectar mi producto? ¿Qué tan susceptible es la comunidad local respecto a mi producto, respecto a mi servicio? O si se me asocia a mí a ciertos gustos y características, o existe una mala respuesta, incluso la base de las redes sociales, que es sumamente importante. Y aquí con el plan de marketing, vamos a hablar de esa base de las redes sociales. El diseño del producto o servicio se basa en los resultados del estudio de mercado referente a qué es lo que el cliente quiere, en qué color, qué tamaño, a qué precio. El diseño del producto está centrado en lo que a los clientes les gustan, cuántas onzas, cuántos milímetros, qué tamaño, qué color, qué estructura. La empresa debe estudiar la posibilidad de satisfacer siempre al cliente. Diseño y desarrollo de productos y servicios. Se pueden realizar pruebas de productos, por ejemplo, la estandarización, el empaque, el embalaje, la facilidad de uso, la facilidad de traslado o qué tanto se puede dañar. Si el producto es fácilmente que pueda ser copiado o el producto es fácilmente que pueda crecer. Existen algunas empresas con excelentes ideas y potencialidades de producto, pero que no lo saben mercadear. Es decir,
El marketing no es estar siempre en el mismo lugar. El marketing es hacer crecer el producto de tal manera que el cliente lo puede encontrar en diferentes puntos. Por supuesto, a la base del análisis de mercado y la estimación de la demanda y de las ventas que lo hemos hablado. Dentro del ciclo de vida del producto, por ejemplo, recuerdo una empresa, una persona, una señora que vende un producto que no es café, pero se trabaja de la misma forma. Y ella entró en una base de introducción cuando no existía como que tanto flujo de productos y el producto es lanzado al mercado y comienza a registrar ventas porque es nuevo, porque la gente lo busca. Bueno, el crecimiento. El producto muestra un ritmo acelerado en las ventas hasta lograr un máximo. Entonces la persona entra en un boom, ¿verdad? Wow, full, vendo todo, a la gente le gusta porque existe una novedad, entonces puedo vender, me llaman aquí, voy allá. Sin embargo, existe un momento de madurez que es el más peligroso de todos. El producto está, se encuentra. Sin embargo, las ventas empiezan a tener un volumen. Suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. Cuando el producto entra dentro de un estado de madurez, el producto se posiciona y está ahí. Pero yo tengo que introducir algo más, un punto de venta, una línea de estratificación, una variación, una disposición adicional, una búsqueda de nuevos espacios, establecer relaciones socios comerciales en la etapa de madurez. Si los productos de ustedes ya se encuentran en una etapa de madurez y lo que quieren es replantearlos porque las ventas han bajado, que suelen ocurrir en la etapa de madurez, que llegamos a la declinación, entonces allí es donde yo debo atacar. Tengo que mantenerme entre el crecimiento y la madurez allí, en el límite de los dos. Crecí, tengo madurez, pero mejor quiero crecer. Tengo madurez y crezco, tengo madurez y crezco. Y eso es algo que nosotros tenemos que mantener. Es decir, tenemos una base de clientes y ya estamos. Pero llega un momento en que el ciclo se mantiene, entonces no, tengo que seguirlo desarrollando. Y entramos en la etapa de declinación. En esta etapa las ventas del producto caen, por lo que deben evaluarse las posibilidades de retirarlo del mercado. La declinación es el punto donde no, aquí ya no da para más. Si tuve una etapa de crecimiento y vi que voy bien, entonces tengo que ver la madurez como la oportunidad de sostenerme, es decir, de mantenerme y de seguir. Y tengo que evolucionar y realizar algunos cambios en la estructura de los productos y de los servicios. Ciclo de vida del producto. Es importante estudiar ese ciclo porque dentro de la base de la investigación, si el producto ya existía o si estoy introduciendo cambios, también pueden realizarse esa base de innovaciones, esas transformaciones. Y la innovación, como ya vimos, no es que me estoy inventando el viaje a la luna, porque el viaje a la luna ya existe hace muchos años. Pero estoy inventando cambios en la forma de hacerlo, cambios en la forma de transformarlo, cambios en la forma de exponerlo, cambios en la forma de exportarlo y lo estoy exportando, lo estoy dando a conocer en otro lugar, me estoy posicionando a través de otros espacios. Y el ciclo de vida del producto actualmente, en el tiempo de la virtualidad, en el tiempo de las redes sociales, se trabaja allí. Es importante tener claro la diferencia del ciclo de vida de un producto en un mercado interno y en un mercado externo. El tiempo de ocurrencia de cada etapa varía según el país o el destino y cómo nosotros tenemos que hacer un análisis. Por ejemplo, yo tengo una base de un producto, es un producto, un chocolate, pero siempre lo he vendido en el mismo lugar, bajo las mismas condiciones, una vez por semana, cuando la gente llega, y no lo puedo encontrar en ninguna otra parte. Así que difícil es que mi producto llegue a un ciclo de vida y que se mantenga en una estructura de madurez, porque empieza a decaer. Y me mantengo solo para... No existe aquella diferenciación o aquella estratificación del crecimiento del producto. Y aquí nos afecta el análisis del factor de precio. Es una prueba de mercado en el cual se rechaza o se acepta el producto debido al precio. ¿Qué es lo que yo tengo que ver? El precio me tiene que permitir a mí tener utilidades, tener ventas y enfrentar a la competencia según las características que esa competencia tiene. Y para eso entramos con la promoción y la publicidad. Dentro de la estructura de la promoción, que voy a dejarles otro recurso para esto, tenemos que entender que el producto como tal tiene que llegar a las emociones, al corazón y a los ojos del consumidor.
pero sobre todo crear un sentimiento, porque lo que verdaderamente perdura es eso, la emoción, el sentimiento, el gusto, la satisfacción de querer volver o de querer volver a consumir. La promoción amerita un plan de estrategias definidas, el cual debe evaluar recursos humanos que se emplearán, fuerzas de ventas, descuento, volumen, minoristas y redes sociales. Sí o sí, una empresa o un producto que no existe en una red social, no existe. Nadie sabe quién es. Y debe hacerse un mantenimiento constante de esa red social. Y tenemos que identificar dentro de esto y decir, bueno, ¿tú vas a pagar? Pues sí, a veces hay que pagar. Y a veces hay que pagar promociones. Y a veces hay que pagar fotos. Y a veces hay que hacer. Para poder llegar y mantener esa frescura de los clientes. Y si el producto es un producto que tiene muy poca competencia, pero que es un producto de nicho de mercado, también tengo que tener mucho cuidado para poder llegar ahí. Y bueno, aquí volvemos a hablar acerca de los canales de distribución cuando ya tenemos esa claridad, porque tenemos que hacer en el canal de distribución, si es un producto de consumo intermedio, es decir, lo coloco a través de un distribuidor y tengo que hacer publicidad tanto para hacer el canal de distribución, para el intermediario y luego para el consumidor final. Aquí se requiere cuáles son esos canales, lo voy a disponer en un lugar, bajo qué características, cómo voy a negociar con el distribuidor. Y dentro de esa negociación con el distribuidor, qué disponibilidad tiene uno y el otro. Si ustedes ven en los supermercados, hay ciertos productos que están hasta abajo. El tamaño del distribuidor, la capacidad que tiene, la negociación, lo voy a dar al crédito, se lo voy a dar al contado, bajo qué condiciones. El conocimiento y habilidad del manejo del distribuidor, si el distribuidor conoce verdaderamente la forma de utilizar mi producto, mi servicio, si es un producto de intermediario, ¿verdad? O si es que me estoy asociando con alguien para que me haga la distribución, contratos y cumplimientos de los mismos, cumplimiento de las leyes, costos y el margen de comercialización donde ambos ganan. Así que cuando nosotros hablamos dentro de una estructura, de un estudio de mercado, de un análisis de mercado, todo lo que nosotros tenemos que ver es que no es solamente se trata de vender, se trata de mantener una estructura correcta y una estructura clara respecto a las condiciones sobre las cuales yo voy a desarrollar el producto o el servicio. Y tener claridad de que yo puedo tener 3 resultados, en un escenario pesimista, en un escenario medio y un escenario optimista, de cómo van a ser las ventas o de cómo voy a lograr ese crecimiento y ese desarrollo de mercado de los productos y servicios. Bien, hasta aquí llegamos con esta parte. Bueno, gracias por su atención. Esto es para la clase de desarrollo de negocios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Mi nombre es Ruth Caballero y hemos estado hablando sobre la forma en cómo nosotros podemos desarrollar un estudio de mercado para un nuevo producto o para la ampliación de un producto para poder tomar la decisión de la puesta en marcha de una empresa. Bueno, cuídense mucho y hasta pronto.